Dios les bendiga. Mi nombre es Julio Simón López. Publiqué un libro titulado 40 días de oración por un avivamiento personal, que es pues lo que sigue a mi libro. Es tiempo de avivamiento. Estamos buscando provocar ese avivamiento aquí en Colombia, en el mundo, y pues iniciamos por una vida de oración. Doy gracias por las personas que se están uniendo a este tiempo de oración personal por un avivamiento y también por sus comentarios, por sus aportes económicos a nuestro ministerio. Para los que de pronto no sepan cómo hacerlo, Nequi o David Plata 315-690-5504. 315-690-5504. Ha sido un tiempo de bendición, los comentarios, las cosas que las personas han estado viviendo con Dios de una forma profunda. Si usted de pronto no lo ha hecho en orden, hágalo en orden. Es algo que será de bendición para su vida. Hoy iniciamos lo que sería la parte 2 de la plantilla de oración. Digamos que la guía nos ha llevado desde el principio a confesión y arrepentimiento, siguiendo algunos pasajes del libro de Daniel, de la oración de Daniel propiamente. En esta segunda parte, pues yo la titulé Encontrando el poder vivificante de la palabra de Dios, porque si algo he aprendido en mi experiencia en Cristo, y es la base de mi libro, es que la palabra de Dios realmente es la fuente de ese avivamiento. Ese es como el fósforo que enciende la llama, en la palabra de Dios. Así que si queremos experimentar un avivamiento, pues vamos a tener que ir a la palabra de Dios, que empezar a amar la palabra de Dios y a buscar en la palabra de Dios las respuestas que Dios tiene para nosotros. Muy interesante. De hecho, pues quise ponerlo en uno de mis capítulos del libro, pero tal vez tenga que hacer un libro completo con ese Salmo 119. ¿Por qué? Porque aparece en ese Salmo la palabra avivar, vivificar, vivir 16 veces. Eso nos dice algo interesante, y es que el Salmo 119 sería el Salmo del avivamiento. Mi objetivo es que usted pueda pues acompañarme, y por eso hoy iniciamos con nuestro día 9, y lo que vamos a hacer es leer párrafos a párrafo. Así que vamos a estar leyendo esos párrafos en orden, muy juiciosos, y orando de acuerdo a lo que vamos a ir descubriendo en esas lecturas. Recuerde que estamos hablando de acuerdo a lo que la Escritura nos dice. Lo hemos planteado en puntos, valga la redundancia, muy puntualmente, con el objetivo de que oremos ordenadamente, consciente y concienzudamente, porque la Biblia dice que debemos orar con el entendimiento. Por eso no estamos mirando palabras rebuscadas, sino siguiendo una pauta de oración. Día 9. El avivamiento despierta el anhelo por la santidad. Dice el Salmo 119, versos 1 al 8. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Salmo 119, 1 al 8. Antes de orar, lo que resalta el verso 5 es un anhelo profundo del corazón de vivir para Dios rectamente. Podemos volverlo a leer. Dice, ojalá que fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Pregúntese, ¿estoy anhelando realmente una vida recta? El arrepentimiento
ha tenido que ahondar en el alma sobre aquello que ofende al Santo de Santos. Pero cuando avanzamos en este tipo de oración, esto nos lleva a encaminarnos hacia una vida santa, alejada del pecado, que procura, sobre todo, agradar al Señor. Creo que el objetivo es empezar a agradar a Dios. Nos han vendido un evangelio de agrádate a ti. Dios está para agradarte a ti. No, ese no es el evangelio. El evangelio es que el Señor nos hizo aceptos en el amado para que le sirvamos a Él, para que lo sigamos a Él. Así que realmente queremos vivir en rectitud, porque mucha gente está viviendo su vida cristiana sin entender que la meta es ser como Cristo, es hablar como Cristo, es enseñar como Cristo, es actuar como Cristo, es reaccionar como Cristo. Así que el Señor nos ayude, porque realmente necesitamos anhelar vivir rectamente delante de Él, que sea uno de los objetivos principales en nuestra vida. Mi oración. 4 peticiones. Primera, que mi camino sea perfeccionado. Segundo, el Espíritu Santo deje ver a Cristo en toda la Biblia. Tercero, que Cristo me ayude a corregir áreas deficientes ante Él. Y cuarto, pido un corazón que atienda a la palabra viva de Dios. Vamos entonces a orar que nuestro camino sea perfeccionado. Dios, en esta hora, Señor, damos gracias a ti por tu presencia, porque tu palabra dice, ora a tu Padre que está en secreto. Dios, no venimos a pedir tu presencia, venimos directamente a tu presencia porque en tu presencia estamos, porque no hay nada que podamos esconder de ti, porque no hay nada que podamos ocultar de tu mirada, Señor, de tu escudriño, Señor. Gracias por tu Espíritu, Señor, que examina nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Gracias porque a medida que te observamos, Señor, nos damos cuenta de la necesidad de que nuestros caminos sean rectificados, que nuestros caminos, Señor, sean perfeccionados, que nuestro andar delante de ti mejore. Porque, Señor, la vida en Cristo no se trata de ir a una iglesia y ocupar una banca y calentar una silla, Señor, y llevarle dinero a un pastor, Señor. Dios, la vida en Cristo se trata de caminar como Cristo anduvo, de hacer las cosas como Cristo las haría. Señor, de pensar como Cristo pensaría, de hablar como Cristo lo haría, de abrazar y servir a otros como Cristo nos enseñó. Porque es lo que la Biblia dice que debemos aprender, que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, que sigamos su ejemplo, pues Él se despojó aún de su gloria para venir a enseñarnos el servicio al punto de ir a la cruz del Calvario, Señor. Gracias, porque no hay mejor lección, Señor, que el ejemplo. Por eso queremos que nuestra vida sea transformada, Señor, no de boca para afuera, Señor. No queremos un cristianismo de palabras, queremos un cristianismo de hechos. Queremos que nuestra vida ejemplifique a Jesús, que nuestra vida ejemplifique el amor del Padre por las almas, que nuestra vida ejemplifique, Señor, una conducta recta, santa, pura, sin mancha, sin arrugas, Señor. Que nuestra vida sea útil a ti, Padre Santo. Dios, que no seamos un estorbo a otros, un tropiezo a otros, un mal testimonio a otros. Señor, queremos alumbrar, ser luz, ser sal en medio de esta generación en tinieblas, de esta generación corrompida. Padre, nos has llamado, Señor, para que vivamos perfectos en nuestro camino. Como dice la Escritura, anda delante de mí y sé perfecto. Tú nos has dado esa capacidad de perfección en Cristo Jesús. Ser perfecto es vivir como Cristo. Ser perfecto es ser imitadores de Cristo. Señor, ayúdanos. Queremos caminar siguiendo tus pasos, Señor, como los discípulos, Señor, que donde su maestro pisaba, ellos pisaban. Señor, que nosotros estemos dispuestos a entender que tú eres nuestro verdadero maestro, que tú eres el Señor y que nosotros somos discípulos de ti, Jesús, no discípulos del hombre, no discípulos de un ministro, no discípulos de una denominación o de un corte denominacional o de doctrinas y dogmas de hombres, Señor.
somos seguidores de Cristo Jesús. No seguimos los ismos, no el cristianismo, judaísmo o taoísmo o budaísmo. Seguimos a la persona de Jesús, porque no nos llamaste a ser cristianos, sino a seguir a Cristo Jesús, a la persona de Cristo. Como Cristo mismo le dijo a Mateo, sígueme, y él le siguió. Que podamos nosotros, Señor, abandonarnos en tus manos, confiar que tú proveerás para nuestras necesidades, confiar en que tú nos guiarás, Señor, a una vida santa y recta. Guárdanos de ser como Judas, que escuchó miles de mensajes, Señor, que hizo aún milagros y sanidades, que llevó aún recursos a los pobres en el ministerio de misericordia, pero, Señor, no atendió a tu voz, hizo egoístamente con su vida, desatendió a tu palabra, desatendió al consejo, a la advertencia, aún cuando tú mismo le revelaste que él te traicionaría, él decidió seguir por su camino. Guárdanos de ser como Judas en ese sentido, Señor. Dios, nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de tu gracia, para caminar en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ayúdanos a caminar rectamente, ayúdanos a vivir en tu voluntad, a vivir en tus planes, en tus propósitos, Señor, a no rendirnos a los planes de este mundo, Señor. Es lo que oramos en esta hora. Ayúdanos, Rey de los cielos, Señor. Queremos que nuestro camino sea perfeccionado, Señor, porque Dios, perfeccionar es acomodarnos al plan de Dios, acomodarnos a los proyectos de Dios, acomodarnos a las palabras de Dios. Señor, ayúdanos, como dice la Escritura, conviérteme y seré convertido. Señor, ayúdanos a amoldarnos no a este mundo, sino a tu palabra, a moldarnos al carácter de Cristo Jesús, Señor. Dios, más allá de tener mucho carisma, queremos tener un buen carácter. Queremos, Señor, que lo que somos, lo que pensamos, lo que hablamos, Señor, refleje a Cristo Jesús de una manera poderosa, Señor. Bendito Dios, porque ya no vivimos para nosotros mismos, como dice la Escritura, porque ahora vivimos para Dios, para que vivamos para ti. Es lo que queremos, Señor. Es lo que anhelamos. Poder vivir para ti, para tu gloria, para tu reino, Señor, para obedecer a tu voluntad, para seguir tus designios y mandamientos, Señor, tus palabras. Tú nos has dado tu espíritu para poderlo hacer. Tú nos has dado un corazón nuevo, como dice la Escritura, pondré corazón nuevo dentro de ustedes y entonces haré que guarden mis mandamientos. Señor, no se trata de tener los mandamientos como una meta. Señor, ahora podemos cumplirlos porque nos has dado la capacidad en Cristo de obedecerlos, no para salvación, sino porque somos salvos en Cristo. Señor, nos has dado la virtud, nos has dado la vida, nos has dado el poder en Cristo Jesús para vencer el pecado, la tentación, para vencer sobre las tinieblas, Señor. Gracias, porque el Evangelio, Señor, no se trata de esfuerzos propios, sino de hacernos del poder de Dios y utilizarlo para vivir una vida santa, porque no es el poder para demostrar como el mago demuestra cómo sacar un conejo de un sombrero, Señor. Es el poder para dejar de pecar, es el poder, Señor, para vivir limpiamente, es el poder para ejemplificar una vida recta, una vida justa, una vida que sirve, que ayuda, que extiende la mano al prójimo, al necesitado, Señor. No somos salvos para vivir vanidosamente, para alardear de los grandes templos que tenemos de ladrillo, Señor, sino para hacer el templo del Espíritu Santo y llevar la luz de Dios a todo lugar, a nuestra empresa, a nuestro trabajo, a nuestra casa, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Por favor, permítenos alumbrar, Señor, con verdadera luz de Dios. Señor, no con argumentaciones humanas, no con filosofías humanas, no con teologías humanas, Señor, sino siguiendo tu palabra, porque la suma de tu palabra es verdad. No se trata de cuántos datos históricos tenemos en nosotros, Señor, se trata de cuánto Cristo habita en nosotros, cuánto Cristo se muestra a través de nosotros. No se trata de estar lleno de teologías, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, sino estar lleno del Espíritu de Cristo. Pero, Señor, guiados por la palabra de Dios, guiados por la bendita Escritura. Así que ayúdanos, Señor, porque está escrito: con qué limpiará el joven su camino,
con guardar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a guardar tus palabras, a vivir de acuerdo a la Escritura, Señor, de forma perfecta, porque solo la palabra de Dios perfecciona nuestro camino, porque la palabra de Dios funciona como un martillo que quebranta la piedra. Tu palabra funciona como un cuchillo que corta afiladamente, Señor. Tu palabra tiene la capacidad, Dios, de hacernos entender la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo. Tu palabra, Señor, es la que nos capacita para vivir en perfección delante de ti. Señor, gracias. Gracias por el poder de tu Espíritu que nos hace entender, Señor, porque mientras tu Espíritu nos hace entender, nuestra vida es perfeccionada. Cada vez se amolda más a la voluntad preciosa de Dios. Gracias te damos por eso. Aleluya. Perdón. El Espíritu Santo deje ver a Cristo en toda la Biblia. Creo que tengo que hacer una aclaración aquí, que en muchos casos, muchos ministros, lo que han estado enseñando es cómo ser el David, cómo yo ser el David, cómo yo ser el Daniel, cómo yo ser el José. Pero Jesús dijo, porque de mí escribió Moisés. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, habla de Jesús. Pablo dice, porque de él hablaron los profetas. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, los profetas menores, Oseas, Isaías, Joel, Amos, Abdías, todo esto siempre nos va a hablar de Cristo. Así que toda la Biblia, el tema central es Cristo. Yo no soy el David que venció al Goliat, fue Cristo quien venció en la cruz del Calvario. Yo no soy el José que va a administrar el mundo, es Cristo el que ha tomado el control de todas las cosas. Así que vamos a ver a Cristo en la Biblia. Vamos a ver a Cristo en cada figura de la Biblia. En el arca de Noé hay una figura del Salvador. Él es esa arca de salvación. En la tea que Gedeón rompió, es una figura del Salvador que quebrantó su vida para darnos luz, para darnos vida, para vencer a las tinieblas y al pecado. Así que cada figura, cada imagen en el Antiguo y Nuevo Testamento siempre va a señalar hacia Cristo. Con esa aclaración en mente, que el Espíritu Santo deje ver a Cristo en toda la Biblia, que usted y yo podamos ver a Jesús en las Escrituras. Amado, en tu luz veremos la luz. Ayúdanos a verte, Jesús. Ayúdanos a verte, Señor. Nicodemo, Señor, te veía como un maestro, como un coigual. Y por eso vino, Señor, pretendiendo, Señor, un acercamiento de maestro a maestro. Pero tú le dijiste, es necesario que nazcas de nuevo. Y tú le revelaste, Jesús, que tendrías que ir a la cruz y ser levantado allí en el madero, Señor, para salvarlo. Y entonces vemos a Nicodemo teniendo que ir a la Biblia y empezar a ver a Cristo en la imagen de un Jonás que estuvo en el vientre del pez, en la imagen de esa serpiente de bronce levantada en el desierto. Y entonces eso hizo que Nicodemo pudiera estar al lado de la cruz y con José de Arimatea bajar tu cuerpo de allí. Señor, te pedimos a ti, por favor, nos ayudes a verte. Abre nuestros ojos, abre nuestros ojos. Cada vez que leamos la Biblia podamos ver a Cristo Jesús en cada imagen, en cada personaje, en cada historia, Señor, en cada cual que actuó rectamente, Señor, en cada palabra, Señor, en cada versículo. Cristo está incrustado, Señor, porque tú eres la palabra viviente, Jesús. Tú eres el verbo de Dios. Por favor, permite que podamos verte, Señor, mientras leemos la Escritura, porque no nos estamos viendo a nosotros mismos en la Biblia. No se trata de que nosotros seamos los grandes, los poderosos, los famosos. Señor, se trata de Jesús, porque tú eres el Salvador. Esa palabra fue escrita por ti. Esa palabra fue escrita para señalar a Cristo, porque Cristo es el señalado de Dios, el enviado de Dios. Cristo es el eje central de cada texto de la Escritura, de cada historia de la Escritura. Por favor, amado Espíritu de Dios, esa es la unción
que el Espíritu de Dios nos revela a Cristo Jesús. Esa es la unción que queremos, Señor. Queremos que el Espíritu Santo nos permita ver la salvación de Dios, a Cristo Jesús, en cada escritura, en cada verso, en cada salmo, en cada proverbio. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender cómo tú obraste, cómo tú actuaste, cómo tú te moviste, Señor, cómo tú has gobernado toda la historia humana, Señor, cómo has intervenido, Señor, para ayudarnos. Por favor, Jesús, que podamos verte, Señor, con claridad. Quita, Dios, de nosotros la vanidad de creernos que somos algo, como dice el apóstol Pablo, como si nosotros fuéramos competentes por nosotros mismos. No, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ayúdanos, Rey de los cielos. Padre, que nuestros ojos sean abiertos para ver a Cristo. Que como Juan el Bautista, mientras bautizaba personas, empezó a ver al Espíritu Santo que venía sobre alguien allí entre la multitud. Señor, Espíritu Santo, nos permitas ver a Cristo. Permítenos ver a Cristo, porque la palabra de Dios dice, mirad a Él y seréis salvos todos los términos de la tierra. Por favor, que mientras te miramos, Señor, veamos esa salvación preciosa que es Cristo Jesús. Siempre has estado ahí, como tú mismo le dijiste a aquel hombre religioso, porque antes que Abraham fuese, yo soy. Gracias. Tú eres el yo soy. Tú eres el precioso, el amado Dios que te encarnaste para venir, Señor, y darnos vida y salvación, para extender sobre nosotros, Señor, esa salvación maravillosa. Damos gracias por tu palabra, Señor, porque ese es el verdadero avivamiento. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es el verdadero avivamiento. Dios, como dice la escritura allí en Hebreos capítulo 13, porque el Señor por su sangre, Jesús, nos hace aptos, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Dios. No es lo que nosotros podemos hacer para agradarle, es lo que Cristo hace para agradar al Padre a través de nosotros. Por favor, Señor, podamos entender esta verdad espiritual profunda y preciosa, Señor, y que nuestras vidas sean transformadas, Señor, mientras vemos la gloria de Dios como en un espejo, oscuramente, porque tal vez luchamos cuando leemos la Biblia, vemos oscuramente, pero Señor, el Espíritu de Dios nos va transformando a la imagen de Cristo, nos va llevando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Así que, Señor, tú has decidido poner tu gloria en vasos de barro, Señor. Nosotros somos esos vasos de barro, vasos para gloria, vasos para honra, pero el glorioso eres tú, la gloria eres tú, Jesús. Te amamos, Señor. Gracias por mostrarte a nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Cristo me ayude a corregir las áreas deficientes ante Él. Dios, creo que tu palabra tiene un propósito, Señor, correctivo, preventivo en muchos casos. Nos advierte, nos enseña, nos ilustra, nos instruye. Señor, ayúdanos a valorar, Señor, el poder de tu palabra, cómo tu palabra tiene la capacidad de corregir nuestro caminar, Señor. De tu palabra ser, Señor, aquella que limpia nuestro caminar, que endereza nuestras veredas, que nos lleva a tomar decisiones adecuadas, correctas, conforme al carácter y a los atributos de Dios. Padre, gracias, Señor, porque tú eres el único, Jesús, que me puede ayudar a corregir esas cosas deficientes en mi vida, Señor. Esas cosas que tal vez he dejado de lado, enfrentar por miedo a fallar, Señor. En Cristo puedo enfrentarlas, Señor. En Cristo puedo enfrentar, Señor, mi corazón, mis temores, mis miedos, mis fracasos, mis luchas.
mis malos sentimientos, la ira, el enojo, ese tipo de cosas, Señor, que hay en mí, Padre Santo, la burla, el desprecio, el egoísmo, el rechazo. Todo eso, Señor, tú me puedes ayudar, Jesús, porque tu palabra dice que tú eres ese sumo sacerdote que se compadece de mí. Ayúdame, Señor. Tú tienes un trato personal conmigo. Tú vienes, Señor, cada día, Señor, a llevarme de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Que podamos, Señor, depender de tu obra maravillosa, de tu obra misteriosa y poderosa, porque, Señor, tú obras, como decía alguien, imperceptiblemente. Tal vez no nos damos cuenta, pero nuestra vida está siendo transformada cada vez que leemos un texto de la Escritura. Cada vez, Señor, que damos preeminencia a la Biblia, que damos preeminencia a la oración, a la búsqueda del rostro de Dios, que damos preeminencia a Cristo Jesús, a tomar acciones, decisiones, a hacer las cosas como Dios manda. Entonces Dios respalda, entonces Dios actúa, entonces Dios se mueve dentro de nosotros, como está escrito en la palabra de Dios, porque yo soy el que te esfuerzo. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Tú, Señor, das fuerzas aún al que no tiene ningunas, Señor. Así que clamamos porque nos capacites cada día para vivir delante de ti, Señor, venciendo aquellas áreas de nuestra vida que han estado afectadas tal vez por la forma de pensar, por la influencia que hay a nuestro alrededor, por la información y desinformación que viene tal vez a querer confundir, a dañar, a desviar nuestros corazones, Señor, por las voces que se levantan para desanimarnos, para decirnos detente, no puedes, no eres capaz. Señor, vamos a vencer porque tú eres como ese papá que enseña a su hijo a caminar, Padre Santo, porque aún tu palabra dice, Señor, que tú eres como un ayo, como un amigo, como un bastón, como un ayudador, eres el consolador y tú nos ayudas como ese papá que para al niño y se hace al frente y dice, ven, tú puedes caminar un paso más, 2 pasos más, porque así lo hizo Jesús, diciéndole al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, como tú lo hiciste con el ciego, diciendo, sean abiertos tus ojos. Señor, aún el que estaba muerto, tú dijiste, resucita, vive, o como dijiste a Lázaro, sal fuera. Señor, gracias, porque eres tú, Padre Santo, el que nos saca de nuestros escondites, el que nos saca de esos falsos refugios en los que nos escondemos muchas veces, Señor, para darnos conmiseración, para lamentarnos en vez de levantarnos, Señor. Tal vez como Elías nos escondemos en vez de enfrentar lo que toca enfrentar. Padre, ayúdanos, porque eres tú el único que nos puede fortalecer, como está escrito, porque el Señor, mi Dios, es mi fortaleza. Él es mi escudo, Él es mi adarga, Él es mi verdad, Él es mi retaguardia. Tú me cubres por arriba y por abajo, dice la Escritura. Así que, Señor, puedo avanzar, puedo crecer, puedo levantarme. No tengo por qué quedarme en el fracaso, en la derrota, Señor, porque tu palabra, Señor, me alienta, tu palabra, Señor, me alimenta, tu palabra me sustenta. Cristo Jesús es el alimento en mi alma. Cristo Jesús es la vida dentro de mí, Señor. Y quiero que Cristo, tú, Señor, vivas tu vida a través de mí, Señor, de una forma poderosa, que otros puedan ver a Cristo en mí. Es lo que ruego a ti, amado Rey. Gracias. Que puedan ver la valentía de Cristo, la virtud de Cristo, como dice la Escritura, llevando las virtudes, anunciando las virtudes de Cristo Jesús, porque el poderoso eres tú, porque el santo y perfecto eres tú. Señor, mi vida solamente como un instrumento, como una vasija de barro llena de la gloria de Dios que es Cristo Jesús. Como está escrito en tu palabra, porque tenemos la mente de Cristo, porque estamos completos en Cristo. No nos falta nada en ti, Jesús. Todo lo que tenemos que hacer es permanecer en ti.
Ayúdanos a hacerlo, Señor, para que toda debilidad, Señor, se venza, como está escrito en tu palabra, porque el Señor restaurará lo que pasó. No tenemos por qué vivir en el pasado, atados, anclados, amarrados al pasado, Señor, porque tu palabra dice que miramos hacia adelante, ciertamente dejando lo que queda atrás, me extiendo al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Así que vamos avanzando, Padre. Gracias por eso. Aleluya. Pido un corazón que atienda a la palabra viva. Amado, tu palabra no es teología, Señor. Es alimento, es vida, es pan, es leche, es espada, es fuego, es luz, es sal. Tu palabra es agua que riega, semilla, Señor, que germina. Por eso oramos a ti, amado Dios, que podamos amar tu palabra con todo nuestro corazón y atender a tu voz en tu palabra, porque no estamos leyendo letras, estamos leyendo el corazón de papá. Ayúdanos a leer el corazón de papá cada vez que leamos la Biblia, Padre Santo. Por favor, Señor, dejemos de estar queriendo venir a examinar, a ver Dios cómo se comporta, qué hace, qué no hace, o cómo Él exige que se hagan las cosas. No, Señor. Venimos a rendirnos a la palabra de Dios, a la influencia de la palabra de Dios, al poder de la palabra de Dios. No venimos a quebrantar la palabra de Dios, venimos a ser quebrantados por la palabra de Dios. No venimos a decirle a la Biblia lo que tiene que decir. Venimos, Señor, a que la Biblia, Dios nos diga lo que quiere decirnos, lo que tiene para decirnos. Como está escrito, Señor, que debemos oír, y oír la palabra de Dios. Ayúdanos, porque no se trata solo de escuchar en off, escuchar en neutro, escuchar por escuchar, Señor, sino que tu palabra dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Señor, ayúdanos a escuchar con el corazón tu palabra, no solo con el cerebro y volvernos cristianos cerebrales, personas arrogantes con el conocimiento que tenemos, Señor, teólogos, a veces, Señor, que lo único que hacemos, Señor, Dios, es confundir a las personas y poner cargas innecesarias. Guárdanos, Padre, porque tu palabra dice, Señor, Dios, que no nos paremos en la puerta a estorbar la salvación de otros. Señor, la letra mata, el espíritu vivifica, que podamos entender tu palabra, Señor, y acomodar lo espiritual a lo espiritual, Señor, sacando del tesoro lo viejo y lo nuevo, Señor, como un buen padre de familia. Señor, ayúdanos a mirar a tu palabra como una palabra viva y no una letra muerta para un cerebro muerto. Señor, tu palabra tiene que vivificarnos, tiene que transformarnos, tiene que moldearnos. Tu palabra, Señor, es poderosa para traer transformación a la sociedad entera, como está escrito, y se difundió la palabra de Dios por todo el imperio. Señor, gracias por aquellos que decidieron predicar, Dios, no solo de palabras, sino con hechos, como está escrito aún del mismo Jesús, que Él empezó a hacer y a enseñar. Dios, que nosotros podamos tener una palabra viva, que vivenciamos, que experimentamos. No se trata de leer las historias de los valientes, se trata de ser esos valientes. No se trata de leer lo que otros hicieron como hazañas, sino nosotros disfrutar de esas hazañas también, Señor, porque esa palabra está puesta ahí para nosotros, porque Dios, cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Tu palabra es eterna y para siempre, dice la Escritura. Señor, no es una palabra muerta, no es una palabra sin vigencia, no es una palabra que se acabó y se detuvo en el tiempo. Señor, esas historias están ahí para mostrarnos el corazón de Dios, para mostrarnos el poder de Dios, para mostrarnos que Dios sigue vivo, que los dones de Dios siguen activos, que la gracia y el poder de Dios siguen fluyendo, como tú mismo tal vez recriminaste a los religiosos porque no lo entendieron. Tú les dijiste, ustedes ignoran las Escrituras.
y el poder de Dios. Queremos vivir en ese equilibrio entre las Escrituras y el poder de Dios, porque no es solo palabra, Señor, es una palabra poderosa y viva, vivencial, Señor. Gracias, queremos experimentarla. Que el Espíritu de Dios nos ayude, que Cristo nos dé un corazón atento a tu palabra. Por favor, por favor, por favor, anhelamos tu voz, anhelamos nos hables de nosotros, de nuestras necesidades, que traigas promesas, que traigas palabras de corrección, de dirección, de enseñanza, que ilumines, Dios, en nuestros corazones, Señor, esa bendita palabra que trae transformación al alma, como está escrito: conviérteme y seré convertido, porque la palabra de Dios convierte el alma. Señor, gracias, porque mente, voluntad, emociones, aún nuestros cuerpos son afectados por tu palabra, trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo vida, trayendo milagros a nuestra vida, que podamos llenarnos de la palabra de Dios para empezar a experimentar el poder de Dios, porque solo tu palabra reverdece nuestros huesos. Solo tu palabra, Señor, produce vida plenamente, como está escrito, y echó fuera a los demonios por la palabra y sanó enfermos por la palabra. Por favor, Señor, tú lo has dicho de nosotros como iglesia, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Por favor, que podamos, Señor, atender a tu voz. Es lo que clamamos en esta hora. Dios, que esa Biblia en esa mesa de noche empolvada, podamos desempolvarla y utilizarla siempre de una manera especial y amarla como nada. Porque mientras miramos a tu palabra, allí encontramos a Jesús, allí encontramos al Dios de los cielos, allí encontramos la unción que fluye, el aceite del cielo, que es la palabra de Dios revelada, la palabra de Dios iluminada, la palabra de Dios entendida por el Espíritu Santo. Gracias te damos, a ti la gloria en Cristo Jesús por este día, Señor. Amén. Dios les bendiga, un gusto compartir con ustedes. Nos vemos, Dios mediante, el día siguiente. Un abrazo en Cristo Jesús para todos.